En 2022, Roberto Palazuelos estaba intentando convertirse en gobernador de Quintana Roo cuando una historia que él mismo había contado con total seguridad volvió para perseguirlo. No era un rumor nuevo. No era una acusación recién aparecida. Era una balacera ocurrida en 2001, 2 personas muertas y una entrevista en la que el propio Palazuelos había hablado de su pistola, de la pólvora en sus manos y de aquella noche como si fuera otro episodio extremo de su vida. De pronto, el hombre de los hoteles frente al Caribe, los trajes caros, las casas en Acapulco y la seguridad casi insolente ya no parecía tan intocable. Roberto Palazuelos Vado, el famoso diamante negro, quería entrar en la política, pero su propio pasado acababa de sentarse frente a él. Y aquello no era ni siquiera la única grieta. Años antes había pagado, según la prensa, alrededor de 10 millones de pesos para cerrar un matrimonio de 12 años, después de que versiones periodísticas hablaran de un supuesto romance con una modelo rusa de 25. Después llegó la guerra alrededor del testamento de Andrés García, donde durante meses su nombre sonó como posible beneficiario y finalmente desapareció por completo. Luego vinieron Tulum, una denuncia por presunto fraude, violencia y despojo, la suspensión de actividades en uno de sus hoteles, como si todavía faltara algo, el huracán Otis golpeando una de sus propiedades más conocidas en Acapulco. Pero para entender por qué el control parece atravesar tantas partes de la vida de Roberto Palazuelos hay que mirar mucho más atrás. Porque antes del empresario, del actor, del abogado y del personaje arrogante que México terminó conociendo, hubo un niño de apenas 2 años separado de su madre en medio de una guerra familiar. Un niño al que nadie preguntó dónde quería estar. Y quizás ahí comenzó una historia en la que el dinero, el apellido, los contactos y el poder parecieron convertirse en una manera de no volver a sentirse indefenso. Si te gustan estas historias donde detrás del lujo aparecen secretos, rupturas y contradicciones que casi nunca se cuentan completas, suscríbete, porque lo que ocurrió en la vida de Roberto Palazuelos fue mucho más complicado de lo que mostraban las cámaras. Todo comenzó en Acapulco, Guerrero, el 31 de enero de 1967. Mientras México mostraba al mundo playas doradas, hoteles elegantes y noches interminables junto al mar, nacía Roberto Palazuelos Vado dentro de una familia donde el dinero no era precisamente un problema. Sin embargo, la estabilidad familiar ya venía quebrada prácticamente desde el principio. Era hijo de Roberto Palazuelos Rosenzweig, un empresario mexicano perteneciente a una familia con apellido, recursos y conexiones. Su madre era María Vado, modelo de ascendencia francesa y estadounidense, una mujer acostumbrada a la moda, los viajes y una vida muy diferente a la de una familia mexicana tradicional. Ella tenía una personalidad libre e independiente. Del otro lado estaba una familia acostumbrada a proteger lo suyo y a tomar decisiones con enorme firmeza. La mezcla terminó explotando. Roberto tenía solo 2 años cuando el matrimonio de sus padres se rompió. A esa edad un niño no sabe qué significa una demanda, un divorcio o una pelea por la custodia. No entiende quién tiene razón ni por qué 2 adultos han dejado de quererse. Solo puede entender algo mucho más sencillo y doloroso: una persona estaba ayer y hoy ya no está. María tomó al pequeño Roberto y se marchó con él a Nueva York, donde comenzó a vivir cerca de sus abuelos maternos. Para ella, aquello podía ser una manera de comenzar de nuevo y mantener a su hijo consigo. Para la familia Palazuelos, la situación fue muy distinta. Y entonces entró en escena una figura que marcaría el primer capítulo verdaderamente extraño de la vida del futuro diamante negro. Roberto Palazuelos Bassols, su abuelo, conocido como el Tigre. El apodo no parecía elegido por casualidad. Dentro de aquella familia se le recordaba como un hombre de enorme carácter, acostumbrado a actuar y poco dispuesto a aceptar una derrota. La salida del niño hacia Estados Unidos provocó una reacción inmediata. La familia Palazuelos contrató investigadores privados para localizarlo. No estamos hablando de una escena escrita para televisión. Según el relato que el propio Roberto contaría muchos años después, comenzaron a buscar dónde se encontraba el niño y finalmente localizaron el departamento de Nueva York donde estaba viviendo. Entonces llegó el movimiento definitivo. De acuerdo con su versión, su padre consiguió entrar al lugar fingiendo ser un empleado que iba a revisar el gas.
Imagínate la escena. Un niño pequeño dentro de un departamento en Nueva York. Una niñera cuidándolo. Alguien llama a la puerta. Parece un trabajador más. La puerta se abre y, en cuestión de minutos, la vida del niño vuelve a cambiar por completo. Según el relato de Palazuelos, la niñera fue sometida y él fue sacado del lugar. Después vino la carrera hacia el aeropuerto. Luego el avión. Y después México. María Abbado descubrió lo sucedido e intentó detenerlo. Según Roberto, incluso pidió ayuda al FBI para que el vuelo regresara. Sin embargo, cuando la orden llegó, el avión ya se encontraba dentro del espacio mexicano y no volvió. En unas cuantas horas, el niño que estaba viviendo con la familia de su madre en Nueva York había sido llevado nuevamente a México. Y lo más llamativo de toda esta historia es precisamente lo que nadie podía preguntarle. ¿Qué quería él? Tenía 2 años. No decidió marcharse con su madre. Tampoco decidió regresar con su padre. Simplemente fue trasladado de un lado al otro dentro de un conflicto entre adultos con dinero, carácter y recursos suficientes para convertir una separación familiar en una auténtica operación. En México creció rodeado de comodidades. Tuvo casas grandes, protección, apellido y una familia que se encargó de él. Varias mujeres ocuparon un papel importante durante aquellos años. Su abuela, su tía Margot, especialmente Susana Palazuelos, que terminó convirtiéndose en una figura materna cuando María quedó prácticamente reducida a una ausencia. Susana le dio cuidado, estructura y cariño. Pero tener a alguien ocupando un lugar no siempre significa que el vacío original desaparezca. Roberto tenía una madre. Sabía que existía, pero no estaba con ella. Y hay una imagen de aquellos años que resulta difícil de reconciliar con el personaje que llegaría después. Según contó, cuando durante su adolescencia tenía discusiones fuertes con su padre, se encerraba en su habitación y lloraba abrazado a una imagen de la Virgen María. Ese era Roberto Palazuelos antes del diamante negro. Antes de los lentes oscuros. Antes de hablar de hoteles, inversiones, mujeres, armas y contactos. Un adolescente encerrado en una habitación buscando consuelo frente a una figura religiosa porque no sabía cómo manejar lo que sentía. El lujo podía esconderlo desde fuera, pero no podía borrarlo. Y probablemente por eso la siguiente escena fue tan importante. A los 18 años, Roberto decidió buscar a su madre. Ya no era el niño al que otros movían de un país a otro. Ahora podía elegir. Podía comprar un boleto, viajar a Nueva York y encontrarse con la mujer cuya ausencia había ocupado una parte enorme de su infancia. Quizá imaginó que allí encontraría respuestas. Tal vez esperaba una explicación. O simplemente un abrazo capaz de reducir tantos años de preguntas. Pero el encuentro no salió como había imaginado. Según ha relatado, María Abbado se mostró distante y fría. Después de tantos años separados, entre ambos parecía haberse levantado una pared demasiado grande. Y así Roberto sufrió una especie de segunda pérdida. La primera ocurrió cuando lo separaron de ella siendo niño. La segunda llegó cuando, ya de adulto, la buscó voluntariamente y tampoco encontró la cercanía que llevaba años esperando. Aquella etapa terminó siendo especialmente complicada. Roberto atravesó años marcados por excesos, sustancias y una forma de vida donde parecía intentar apagar aquello que no sabía resolver. Poco a poco comenzó también a construir otra versión de sí mismo. Más dura, más segura, más llamativa. Dinero, fama, mujeres, negocios, leyes, propiedades y, por encima de todo, control. El niño que había sido llevado de un lado a otro sin poder decidir nada terminó convirtiéndose en un adulto al que le gustaba dejar claro que sabía perfectamente dónde estaba parado. Y esa necesidad de control terminaría apareciendo una y otra vez. También dentro de su propia familia. Durante años, Roberto había visto cómo la ruptura de sus padres condicionaba una parte enorme de su vida. Por eso, cuando alcanzó la edad adulta, cuando dejó atrás al joven perdido y se convirtió en un actor conocido, empresario y personaje habitual de la televisión, comenzó a mostrar una vida que parecía justo lo contrario a la que había sufrido de niño. Una familia estable, una esposa, un hijo, una casa,
una estructura propia. Algo que, aparentemente, nadie podría volver a quitarle. En 2004, Roberto Palazuelos se casó con Yadira Garza. Ella no parecía interesada en vivir permanentemente dentro del escándalo. No buscaba convertir cada episodio familiar en una exclusiva ni necesitaba aparecer todo el tiempo frente a las cámaras. Su perfil era mucho más discreto. Y quizá eso era exactamente lo que Roberto necesitaba. Después de una infancia marcada por la ausencia, había encontrado una mujer que representaba estabilidad. En 2005 nació Roberto Palazuelos Jr., su único hijo. Entonces la imagen parecía completa. El actor, el empresario, el esposo, el padre, el propietario de hoteles, el hombre de Acapulco y Tulum, la familia que aparecía en fotografías, vacaciones y eventos. Durante años, Roberto dio la impresión de haber conseguido aquello que su infancia le había negado. Una casa que no se rompía, una estructura que dependía de él, una familia que permanecía unida. Pero las fotografías solamente enseñan lo que ocurre durante unos segundos. No muestran las conversaciones después de cerrar la puerta. No muestran las sospechas, ni las llamadas, ni las ausencias, ni esas pequeñas grietas que pueden aparecer durante meses o años antes de que alguien desde fuera se dé cuenta de que algo está fallando. Y en octubre de 2015, la imagen empezó a romperse públicamente. Roberto tenía 48 años. Yadira, 38. Después de 12 años de matrimonio, distintos medios de espectáculos comenzaron a publicar versiones según las cuales Roberto habría mantenido un supuesto romance con Mariana Ivanovna, una modelo rusa de 25 años. La edad llamó inmediatamente la atención. 25 años. Prácticamente la mitad de la edad de Palazuelos. Pero lo importante no era solamente ese detalle. El verdadero golpe estaba en la contradicción. El hombre que durante años había mostrado una vida donde todo parecía controlado estaba viendo cómo su matrimonio se convertía en espectáculo público. La prensa hablaba de una posible infidelidad. Los rumores crecían. Y la imagen del marido estable empezaba a resquebrajarse. Roberto negó y matizó diferentes aspectos de las versiones que circulaban. Intentó contener la situación. Intentó controlar también esa narrativa. Pero una vez que una acusación íntima entra en las revistas, los programas y las conversaciones públicas, conseguir que desaparezca resulta casi imposible. Para Yadira Garza, la relación había llegado a un punto de ruptura. 12 años de matrimonio terminaron transformándose en abogados, acuerdos, documentos y separación. Según reportes de prensa, el divorcio habría costado a Roberto alrededor de 10 millones de pesos. 10 millones. Una cifra enorme convertida de pronto en símbolo de algo que el dinero no podía evitar. Podía pagar el acuerdo, pero pagar no significaba reparar el matrimonio. Y había una ironía difícil de ignorar. El niño cuya vida había quedado marcada por la separación de sus padres terminaba viendo cómo su propio hijo crecía ahora dentro de una familia separada. Las circunstancias no eran iguales. No hubo una historia como la de Nueva York. No eran los mismos personajes, pero el resultado emocional tenía una semejanza evidente, otra familia dividida por decisiones tomadas entre adultos. Años después, durante una aparición en Netas Divinas, Palazuelos hablaría de la infidelidad con una frase peculiar. Dijo, en esencia, que quien es infiel termina traicionándose primero a sí mismo. La reflexión sonaba casi filosófica. Una forma elegante de hablar sobre un tema que había dejado consecuencias muy concretas. Porque debajo de cualquier explicación estaba el mismo hecho, su matrimonio se había terminado. Y aquello golpeaba precisamente el lugar donde Roberto parecía haber querido construir mayor estabilidad. Su propia familia. Pero el divorcio todavía pertenecía al territorio de lo íntimo. Lo siguiente era diferente. Mucho más oscuro. Y bastante más peligroso. Porque había una historia ocurrida en 2001 que durante años permaneció prácticamente enterrada hasta que Roberto decidió contarla frente a una cámara. En 2020, Palazuelos se sentó a conversar con Jordi Rosado.
La entrevista parecía avanzar como tantas otras conversaciones con famosos, recuerdos, anécdotas, excesos y episodios sorprendentes de una vida fuera de lo común. Hasta que apareció una balacera. Roberto comenzó a hablar de un episodio ocurrido en 2001, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Habían pasado 19 años. Tiempo suficiente para que muchos hubieran olvidado lo sucedido. Pero no para que aquella historia desapareciera. Según su relato, todo comenzó cuando acudió a un negocio de estacionamiento perteneciente a un conocido al que llamaban Scarface. El establecimiento estaba involucrado, según contó, en un conflicto con una empresa de recolección de dinero. Y la situación se salió de control. Roberto dijo que aquella noche no estaba solo. Iba acompañado por un militar y un amigo colombiano. También contó algo que años después se convertiría en una de las frases más incómodas de toda su carrera pública. Él llevaba un arma. Una pistola Walther PPK calibre 380. El detalle cambia completamente la escena. Ya no hablamos solamente de un actor que casualmente presencia un enfrentamiento. Hablamos de un hombre armado dentro de una situación donde otros hombres también estaban armados y donde, finalmente, 2 personas terminaron muertas. 2. La escena, según su propia narración, fue caótica. Un estacionamiento en Ciudad de México. Un conflicto. Personas entrando armadas. Gritos. Disparos. Decisiones tomadas en cuestión de segundos. Y Roberto Palazuelos en medio de todo aquello. Pero quizá lo que más polémica causaría años después no fue simplemente haber estado ahí. Fue la forma en que relató algunos detalles. Palazuelos habló de los residuos de pólvora en las manos y de la importancia de determinar quién había disparado. También explicó aspectos relacionados con la manera en que una situación así podía sostenerse legalmente bajo una versión de legítima defensa. Su relato sonaba menos como el recuerdo aterrador de una tragedia y más como la explicación de alguien que entendía perfectamente las consecuencias legales del escenario. Aquí hay una precisión fundamental. No se puede afirmar que Roberto Palazuelos matara directamente a ninguna de las 2 personas. Él lo ha negado. Más adelante insistiría en que nunca mató a nadie y en que no podía determinarse que una bala mortal hubiera salido de su arma. También sostuvo que había actuado dentro de una situación de defensa y posteriormente afirmó que sus disparos habían sido al aire. Eso debe mantenerse claro. Pero también existen elementos que él mismo reconoció. Estuvo allí. Llevaba un arma. Disparó. Y no fue simplemente una persona mirando desde lejos. Después llegó otra parte de su relato que provocaría todavía más preguntas. La llamada. El contacto. La manera de presentarse ante las autoridades. Según contó Roberto, logró comunicarse con un mando policíaco y pudo entrar por una zona menos visible para evitar el tumulto de la prensa. Cuando le realizaron la prueba correspondiente, aparecieron residuos de pólvora en sus manos. Pasó algunas horas detenido. Posteriormente recuperó su libertad. Y su permiso para portar armas fue retirado. Para buena parte del público, el episodio dejó una sensación incómoda. No solamente por la presencia de armas y 2 muertos. También por la impresión de que un hombre famoso, con apellido conocido, recursos, contactos y conocimientos legales podía atravesar una noche extremadamente grave y continuar con su vida. Durante años, aquella entrevista quedó flotando en Internet. Otro vídeo polémico. Otra historia exagerada alrededor del diamante negro. Una más de esas anécdotas que alimentaban el personaje de hombre atrevido, conectado y difícil de impresionar. Hasta que Roberto decidió entrar en política. Entonces todo cambió. En 2022, Palazuelos comenzó a moverse para buscar la gubernatura de Quintana Roo. Y el vídeo de 2020 regresó. Esta vez nadie lo miraba como una anécdota de un actor. Ahora estaban escuchando a un aspirante a gobernador hablar sobre una noche con armas, disparos, 2 muertos, residuos de pólvora y contactos con mandos policíacos. Las mismas palabras sonaban completamente diferentes. Los fragmentos empezaron a circular. Medios y redes recuperaron el relato. Sus críticos utilizaron aquella historia para cuestionar su perfil.
y Roberto se vio obligado a explicar una entrevista que él mismo había ofrecido con aparente tranquilidad 2 años antes. Insistió en que nunca había matado a nadie. Aclaró que sus disparos no habían sido dirigidos contra ninguna persona. Sostuvo que otras personas fueron quienes se enfrentaron directamente a los atacantes. Pero el problema ya no estaba únicamente en los hechos que podía explicar. También estaba en la imagen, en el tono, en la manera en que una historia tan grave había sido narrada. La entrevista se convirtió en una sombra política. Y no sería la última. Porque mientras Palazuelos intentaba ampliar su poder público, en otra parte de su vida se estaba desarrollando un conflicto muy diferente. Uno relacionado con un hombre al que durante años había presentado como alguien prácticamente de la familia. Andrés García. Para Roberto, Andrés no era cualquier actor. Era una de las figuras más reconocibles del cine y la televisión mexicana. Un hombre de personalidad explosiva, fama enorme, historias de mujeres, carácter fuerte y una imagen de galán que sobrevivió durante décadas. En muchos sentidos, Andrés García representaba una versión anterior de ese mismo personaje masculino que Roberto terminó construyendo alrededor de sí mismo. Durante años se mostraron cercanos. Palazuelos hablaba de él con cariño y admiración. Andrés, por su parte, llegó a verlo como alguien de confianza, casi como un hijo elegido fuera de la familia biológica. Roberto tenía además formación jurídica, recursos y disposición para involucrarse en asuntos que podían volverse complicados. Y esa cercanía empezó a adquirir otro significado cuando la salud de Andrés García comenzó a deteriorarse. El actor que durante décadas había proyectado fuerza empezó a sufrir graves problemas médicos. Anemia, neumonía, cirrosis, cansancio, hospitalizaciones y una vejez que terminó desarrollándose prácticamente frente a las cámaras. Su casa empezó a llenarse también de discusiones familiares. Sus hijos, su esposa, los bienes, los terrenos, las propiedades y, inevitablemente, la pregunta que acompaña muchas veces los últimos años de una persona con patrimonio. ¿Qué ocurrirá con todo cuando muera? El nombre de Roberto Palazuelos empezó a aparecer alrededor de esa pregunta. Distintas versiones de prensa llegaron a señalar que podía recibir una parte importante de la herencia. Hubo publicaciones que hablaron de porcentajes que iban desde un 20 hasta un 50%. No eran objetos sentimentales. Se hablaba de patrimonio, propiedades, terrenos, dinero, y aquello resultaba llamativo por una razón. Roberto no necesitaba la herencia de Andrés para poder vivir. Ya tenía negocios, hoteles, propiedades, fama y recursos propios. Sin embargo, el asunto comenzó a ocupar cada vez más espacio dentro de la relación entre ambos y alrededor de la familia García. Hasta que algo cambió. En agosto de 2022, Andrés García modificó su voluntad. Cuando murió, en abril de 2023, todavía existían dudas y especulaciones sobre cómo quedaría repartido su patrimonio. 2 meses después se conoció el testamento final. La distribución quedó dividida en 4 partes iguales. 25% para Margarita Portillo, 25% para Andrés Portillo, 25% para Rosa María García, 25% para Andrés García Jr. Roberto Palazuelos no aparecía. Después de tantos rumores, después de haberse hablado públicamente de posibles porcentajes importantes, después de años de cercanía, el diamante negro quedó fuera. Y entonces la historia dejó de ser una amistad y pasó a convertirse en una nueva guerra pública. Roberto comenzó a lanzar cuestionamientos y acusaciones. Señaló a Margarita Portillo y a Rosa María García. Habló de aislamiento, de posibles manipulaciones, de movimientos que consideraba sospechosos alrededor de los bienes de Andrés. Él aseguró que buscaba defender los intereses de Andrés García Jr., hijo del actor. Y esa era la bandera pública de su intervención. Pero la escena era inevitablemente incómoda. Un hombre con fortuna propia hablando durante meses sobre el patrimonio de un amigo fallecido. Un abogado conocido por televisión anunciando posibles acciones legales. Una viuda. Hijos enfrentados.
versiones contradictorias, y un testamento convertido en contenido para programas de espectáculos. Puede que Roberto tuviera argumentos. Puede que algunas de sus dudas fueran legítimas. Puede que Andrés Jr. necesitara apoyo. Pero para entonces Palazuelos ya acumulaba suficientes polémicas como para que cada movimiento suyo fuera interpretado con sospecha por una parte del público. El divorcio, la balacera, la candidatura, ahora una herencia. Y todavía faltaba el territorio donde había construido una de las imágenes más rentables de toda su vida. Tulum. Si la televisión convirtió a Roberto Palazuelos en famoso, Tulum ayudó a convertirlo en empresario. Frente al Caribe mexicano, entre arena blanca, selva y turistas dispuestos a pagar por una experiencia aparentemente exclusiva y espiritual, Palazuelos construyó una parte fundamental de su marca. Hoteles como AO y Diamante K se integraron a esa imagen. Madera, cabañas, playa, lujo rústico, ambientes de relajación, naturaleza, turistas extranjeros, fotografías perfectas. Y en medio de ese escenario terminó apareciendo uno de los símbolos visuales más reconocibles de Tulum. Ven a la luz. La enorme escultura de una mujer que abre su pecho y muestra dentro de ella una especie de universo de raíces, vegetación y naturaleza. Miles y miles de visitantes comenzaron a fotografiarse allí. La imagen transmitía armonía. Pero alrededor de los negocios y terrenos relacionados con esa zona comenzaron a aparecer conflictos mucho menos tranquilos. En 2024, una empresaria llamada Lisbeth Romano presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Roberto Palazuelos. Lo señaló por presunto fraude, violencia y despojo. La palabra importante es presunto. Se trata de acusaciones incluidas en una denuncia y Roberto Palazuelos las ha negado. Según la versión de Romano, el origen del conflicto se remontaba muchos años atrás. Ella había rentado desde 2009 un terreno en Tulum para desarrollar Yoga Sala, un proyecto de hotel-restaurante dirigido al público que buscaba justamente ese estilo de vida asociado con bienestar, naturaleza y espiritualidad. Sin embargo, alrededor de 2012, según sostuvo, Palazuelos o personas vinculadas con él comenzaron a presentarse como representantes legales del propietario de aquel terreno mediante documentos cuya validez ella cuestionaba. La paradoja era evidente. Un proyecto de yoga, un destino vendido como paraíso natural. Y detrás, una batalla por tierra, contratos y propiedad. Romano afirmó que en 2015 los registros agrarios mostraban que aquel terreno pertenecía al ejido José María Pino Suárez y que no aparecía a nombre de Roberto ni de su empresa. Según su denuncia, aún así el conflicto continuó. Años de papeles, versiones opuestas, advertencias, presión, hasta llegar a una fecha especialmente delicada. 26 de marzo de 2021. De acuerdo con lo denunciado por Lisbeth Romano, aquel día policías municipales de Tulum acudieron al lugar para realizar un desalojo que ella sostiene que no contaba con una orden judicial válida. También afirmó que se produjo uso de fuerza, detenciones y agresiones contra personas que se encontraban trabajando allí. Roberto Palazuelos ha rechazado esas acusaciones y ha defendido su propia versión de los hechos. Por tanto, no corresponde presentar la denuncia de Romano como una sentencia ni como un hecho judicialmente demostrado. Pero para la imagen pública del empresario, el daño era evidente. Durante años había vendido una narrativa vinculada con naturaleza, turismo y lujo frente al Caribe. Ahora su nombre aparecía relacionado con una denuncia donde se hablaba de presunto despojo. Romano dijo además sentir miedo. Miedo por ella. Miedo por sus hijos. Miedo por las consecuencias de enfrentarse públicamente a una persona famosa con recursos y conexiones. Mientras tanto, la postal de Tulum seguía exactamente igual ante los visitantes. El mar, las palmeras, los hoteles, las fotografías, la música, y detrás, un conflicto legal completamente distinto a la imagen de paz que consumían los turistas. Pero la presión alrededor de sus negocios no terminaría ahí. En noviembre de 2025 apareció otro problema. Esta vez llegó desde Profeco. En el Parque Jaguar, en Tulum,
La Procuraduría Federal del Consumidor realizó inspecciones y suspendió actividades en Diamante K, uno de los hoteles vinculados a Roberto Palazuelos. Los señalamientos estaban relacionados, según los reportes, con precios exhibidos en moneda extranjera, información poco clara para los consumidores y cuestiones relativas a las propinas. También se difundió el precio de una habitación doble que llegaba, de acuerdo con las publicaciones, a 13,860 pesos. La cifra fue comparada con tarifas promedio considerablemente más bajas en otras zonas de Tulum. Para un negocio que depende de vender una experiencia aspiracional, la noticia golpeaba directamente la imagen. Palazuelos reaccionó. Aseguró que la situación se estaba exagerando. La presentó como una cuestión administrativa menor y explicó que uno de los problemas estaba relacionado con la información mostrada en el menú. También sostuvo que su hotel se encontraba entre los más económicos dentro de su categoría y acusó a quienes difundían el tema de aprovechar su nombre para generar ruido mediático. Era una reacción que ya se había repetido en otros momentos de su vida pública. Primero llega el escándalo. Después Roberto sale frente a las cámaras. Explica, niega, matiza, discute la versión, intenta recuperar el control del relato. El problema era que para entonces Tulum ya no era únicamente el lugar donde había construido parte de su fortuna. También era el territorio donde acumulaba controversias. Y justo por eso, su entrada a la política había resultado todavía más delicada. En 2022, Roberto Palazuelos decidió buscar algo que ninguna telenovela ni ningún hotel podían darle. Poder público. Quería competir por la gubernatura de Quintana Roo bajo Movimiento Ciudadano. El Estado no era ajeno a sus intereses. Era precisamente donde se encontraban muchos de sus negocios, su imagen turística y varios de los conflictos que comenzaban a perseguirlo. Para sus seguidores, tenía sentido. Un empresario con experiencia en turismo. Un hombre que conocía la zona. Una figura pública capaz de atraer atención. Alguien que podía hablar de inversión, seguridad, hoteles, desarrollo y empleo. Sus críticos veían otra cosa. Un personaje rodeado de escándalos intentando transformar popularidad en poder político. Y entonces empezó a circular una palabra especialmente incómoda. Fuero. No se puede afirmar que Roberto reconociera buscar un cargo para protegerse legalmente. No lo hizo, pero algunos opositores interpretaron su candidatura de esa manera y utilizaron sus conflictos empresariales y legales para alimentar esa sospecha. La pregunta comenzó a aparecer alrededor de su figura. ¿Era una candidatura basada en vocación política o una manera de aumentar su protección? Roberto se mostró confiado. Hablaba fuerte. Daba entrevistas. Caminaba como candidato. Se presentaba como un empresario exitoso capaz de trasladar ese éxito al gobierno. Tenía algo que muchísimos políticos tardan años en conseguir. Reconocimiento público. No necesitaba explicar quién era. El problema era que ese mismo reconocimiento hacía que toda su vida pudiera ser revisada. Y fue exactamente lo que ocurrió. La entrevista con Jordi Rosado reapareció. De repente las palabras sobre la balacera de 2001 estaban en redes, programas y medios. La Walter PPK calibre 380. Los residuos de pólvora. Los 2 muertos. La legítima defensa. La llamada al mando policíaco. Aquella historia que Roberto había relatado casi 2 décadas después como una experiencia extrema de su juventud comenzaba ahora a analizarse como parte del historial de un posible gobernador. La diferencia era enorme. Una cosa es escuchar a un actor famoso describiendo una situación peligrosa. Otra es escuchar esas mismas palabras mientras se imagina a ese hombre teniendo autoridad sobre policías, seguridad pública e instituciones de justicia. Roberto salió nuevamente a explicar. Insistió en que jamás había matado a nadie. Señaló que sus disparos habían sido de advertencia. Negó haber disparado directamente contra una persona. Dijo que la historia estaba siendo sacada de contexto y utilizada políticamente. Pero había una parte imposible de retirar. La entrevista existía. La había dado él. Su voz estaba grabada. Y el tono con el que había hablado de aquella noche también formaba parte de la percepción pública. La candidatura empezó a debilitarse.
El escándalo se convirtió en una carga demasiado pesada. Y el 19 de febrero de 2022, Roberto Palazuelos terminó retirándose de la carrera por la gubernatura de Quintana Roo. Ni siquiera llegó a la elección final. El hombre acostumbrado a entrar en los lugares hablando como si ya hubiera ganado tuvo que abandonar una de las apuestas más grandes de su vida pública antes de competir por ella. Y si durante años Roberto había construido la imagen de alguien capaz de resolver cualquier problema con dinero, abogados, relaciones o estrategia, lo que llegó después demostraría que existen fuerzas con las que ninguna de esas herramientas puede negociar. 25 de octubre de 2023. Acapulco, el lugar donde había nacido, el escenario de buena parte de su historia familiar. La ciudad de las propiedades, las fiestas, la televisión, los recuerdos y el apellido Palazuelos. Aquella noche fue golpeada por el huracán Otis. Sus vientos alcanzaron aproximadamente los 270 kilómetros por hora. No fue un huracán cualquiera. La intensidad sorprendió a una ciudad completa. Hoteles, viviendas, negocios y estructuras que durante años parecían formar parte permanente del paisaje fueron destrozados en cuestión de horas. Y entre las propiedades afectadas estuvo la Casa de la Ensenada, una de las residencias más conocidas de Roberto Palazuelos en Acapulco. Durante años aquella casa había representado lujo, fiestas, famosos, televisión, dinero. Una vida que parecía existir muy lejos de los problemas cotidianos de cualquier persona. Después de Otis apareció dañada como tantas otras construcciones. La naturaleza había hecho algo que ningún rival político, ninguna pareja, ningún adversario legal y ningún periodista podía hacer de la misma forma. Había ignorado por completo quién era su propietario. Roberto habló después sobre seguros, trámites, procesos, meses de espera. Recordó experiencias anteriores, como los procedimientos que había tenido que enfrentar después del huracán Wilma en 2005. Pero detrás de cualquier explicación administrativa había una idea imposible de esquivar. El dinero puede reconstruir, pero no puede impedir que un huracán llegue. Los abogados pueden reclamar a una aseguradora, pero no pueden detener el viento. Los contactos pueden facilitar muchas puertas, pero ninguna llamada consigue ordenar al mar que se calme. En pocos años, distintas partes de la imagen de Roberto Palazuelos habían recibido golpes. El matrimonio terminó. La historia de la balacera reapareció. La candidatura se cayó. El testamento de Andrés García lo dejó fuera. Tulum se convirtió en escenario de denuncias y problemas con autoridades. Y finalmente una de sus propiedades más simbólicas quedó dañada por un fenómeno natural. Eso no significa que Roberto se quedara sin dinero. Decirlo sería falso. Tampoco desapareció. Continuó teniendo negocios, propiedades, presencia mediática y capacidad para defenderse. La caída era de otro tipo. Era la pérdida progresiva de aquella sensación de invulnerabilidad que durante años había acompañado a su personaje. Porque el diamante negro podía discutir una versión, podía contratar abogados, podía responder a una denuncia, podía explicar una entrevista, podía enfrentarse públicamente con los herederos de Andrés García. Pero cada episodio dejaba algo detrás, una nueva grieta. Y después de tantos años mirando siempre hacia afuera, la historia terminó regresándolo al mismo punto donde había empezado. Su madre, antes de Yadira, antes de Tulum, antes de Andrés García, antes de los hoteles, antes de la política, antes incluso de ser el diamante negro, existía María Abado, la mujer que lo había llevado a Nueva York cuando era niño, la mujer de la que fue separado en medio de aquella operación organizada por la familia de su padre, la mujer que había quedado durante décadas convertida en una especie de ausencia permanente dentro de su vida. Y en 2022, después de casi medio siglo de distancia emocional, Roberto intentó acercarse nuevamente a ella. No fue una escena perfecta. No hubo una reparación instantánea capaz de borrar todo lo ocurrido. No era una telenovela donde dos personas se abrazan, suena música y 50 años de heridas desaparecen en unos minutos. Pero el acercamiento tenía un significado evidente.
Por primera vez, el hombre que había pasado una parte enorme de su vida intentando controlar negocios, propiedades, relaciones, versiones y conflictos estaba frente a algo imposible de controlar por completo. Su propio pasado. Porque una casa se compra, un hotel se construye, un abogado se contrata, un acuerdo de divorcio puede firmarse por alrededor de 10 millones de pesos. Una campaña puede organizarse. Una entrevista puede explicarse, pero no existe una cantidad capaz de comprar una infancia diferente. No puedes regresar a Nueva York y decirle al niño de 2 años que todo ocurrirá de otra manera. No puedes obligar a una madre a haber estado presente. Tampoco puedes exigir que un encuentro a los 18 años cure automáticamente años de distancia. Y tal vez por eso, con el paso del tiempo, otra relación empezó a ocupar un lugar especialmente importante en la forma en que Roberto habla de su familia. La relación con su hijo. Roberto Palazuelos Jr. Ahí aparece una posibilidad diferente dentro de toda esta historia. No una absolución pública. No borrar las polémicas. No hacer desaparecer el divorcio, la balacera, las denuncias, la guerra por la herencia o los problemas empresariales. Nada de eso cambia porque alguien sea un padre presente. Pero si existe una oportunidad íntima. No repetir exactamente la misma ausencia. Roberto ha hablado con orgullo sobre el futuro de su hijo. Ha mencionado la posibilidad de que continúe el camino jurídico familiar. Y detrás de esa frase puede verse también la importancia que para él tiene la continuidad del apellido. Un hijo. Una nueva generación. La posibilidad de que esa rama familiar no termine convertida solamente en separación, resentimiento y pleitos. Después de Otis apareció también una faceta diferente. Con Acapulco devastado tras el huracán del 25 de octubre de 2023, la familia Palazuelos participó en acciones de ayuda, entrega de comida y apoyo para damnificados. Ese detalle no borra nada de lo anterior. No elimina las acusaciones. No reescribe el divorcio. No cambia la entrevista sobre la balacera. No resuelve Tulum. Pero también impide reducir toda una vida a una sola característica. Porque Roberto Palazuelos nunca fue únicamente una cosa. Fue el niño separado de su madre. El adolescente que lloraba a escondidas. El joven de excesos. El actor. El empresario. El esposo. El padre. El amigo de Andrés García. El hombre involucrado en una balacera que terminó con 2 muertos, sin que pueda afirmarse que él matara directamente a ninguno. El aspirante a gobernador que terminó retirándose. El hotelero denunciado por una empresaria que lo señala por presunto fraude, violencia y despojo, acusaciones que él niega. Y también el hombre cuya familia ayudó después de una de las mayores tragedias naturales que ha sufrido Acapulco. Quizá ahí está la contradicción que hace su historia tan difícil de resumir. Roberto no terminó pobre. No perdió todas sus propiedades. No desapareció de televisión. No dejó de tener negocios. No quedó completamente destruido. Seguir diciendo que lo perdió todo sería convertir su vida en una historia más fácil de lo que realmente fue. Lo que sí perdió fueron varias cosas que durante años parecieron fundamentales para el personaje que había construido. Perdió el matrimonio que representaba la familia estable que tanto había buscado. Perdió una candidatura con la que pretendía entrar directamente al poder político. Perdió el lugar que durante meses parecía tener reservado dentro de la herencia de Andrés García. Perdió tranquilidad alrededor de su imperio turístico. Vio una de sus propiedades más emblemáticas dañada por Otis. Y, sobre todo, empezó a perder la ilusión de que cada problema podía resolverse simplemente tomando el control. Ese quizás sea el verdadero derrumbe del diamante negro. No verlo sin dinero. No verlo acabado. Sino verlo todavía rodeado de lujo, propiedades, cámaras y negocios mientras cada una de esas grietas cuenta una historia que el brillo exterior nunca consiguió tapar. Porque el dinero puede comprar paredes frente al mar, pero no garantiza que una familia permanezca unida. Puede pagar abogados, pero no elimina una acusación de la memoria pública. Puede cerrar un divorcio, pero no reconstruye automáticamente la confianza. Puede levantar hoteles, pero no decide quién aparece en el testamento de otra persona. Puede financiar una campaña,
pero no obliga a los votantes a olvidar una entrevista. Y puede reconstruir una casa después de un huracán, pero no ordenar al viento que no vuelva. Al final, Roberto Palazuelos pasó buena parte de su vida proyectando la imagen de un hombre al que nadie movía de su sitio. Y quizá ahí está la mayor ironía de todas. Todo empezó cuando él era precisamente lo contrario. Un niño de 2 años al que otros adultos llevaron de México a Nueva York y después de Nueva York a México sin que pudiera decidir absolutamente nada. Desde entonces acumuló dinero, apellido, fama, propiedades, leyes y contactos suficientes para no volver a sentirse de aquella manera. Pero ninguna de esas cosas pudo garantizarle el control total que parecía buscar. Y después de un matrimonio roto, una balacera que regresó desde el pasado, una candidatura perdida, una herencia que desapareció, denuncias alrededor de Tulum y un huracán golpeando Acapulco, queda una pregunta mucho más incómoda que cuánto dinero tiene hoy el diamante negro. ¿Roberto Palazuelos consiguió realmente construir la vida que quería, o pasó décadas intentando demostrar que aquel niño indefenso de Nueva York ya no existía? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Y si te interesan estas historias donde la fama, el poder y los secretos terminan chocando con la realidad, dale like y suscríbete para no perderte la siguiente.